El Vaticano tiene una lista secreta de los seres más peligrosos del infierno. Y hay 7 nombres que los exorcistas no pronuncian en voz alta, si pueden evitarlo. No te voy a hablar de monstruos de película, ni de leyendas inventadas para asustarte. Te voy a hablar de los 7 demonios que la Iglesia Católica, con 2000 años de historia y documentos que el público nunca ha visto, considera los más poderosos, los más destructivos y los más difíciles de expulsar. Algunos tienen archivos en el Vaticano. Otros tienen registros en el Manual Oficial de Exorcismos, el Rituale Romanum. Y uno de ellos tiene un nombre tan antiguo que aparece en 3 religiones diferentes al mismo tiempo. Al final de este video, vas a entender por qué el Vaticano tiene un departamento oficial de exorcismos activo hasta hoy, y por qué en 2023 formaron a más de 250 nuevos exorcistas en todo el mundo. Quédate hasta el final, porque el 7º demonio de esta lista es el que los exorcistas describen como el más peligroso de todos, y su historia va a cambiar la forma en que piensas sobre esto. Número 7. Asmodeo, el destructor de matrimonios. Empecemos con Asmodeo, porque su historia es una de las más antiguas que existen y aparece en lugares donde no te esperarías encontrarla. Asmodeo aparece por primera vez en el libro de Tobías, que es parte de la Biblia católica. En esa historia, este demonio mata a 7 maridos de una mujer llamada Sara, exactamente en la noche de bodas, antes de que el matrimonio pueda consumarse. 7 maridos muertos. Eso ya te dice algo sobre lo que se le atribuye a este ser. Pero Asmodeo no es solo una historia antigua. En la tradición judía aparece en el Talmud como uno de los príncipes del infierno. En textos persas antiguos existe un demonio casi idéntico, llamado Aeshma, que representa la ira y la violencia. 3 tradiciones religiosas diferentes, todos describiendo al mismo ser con características casi idénticas. Eso es lo que hace que los teólogos lo tomen en serio. ¿Qué le atribuyen a Asmodeo? Los textos medievales lo describen como el demonio del lujuria, pero eso es simplificarlo demasiado. Lo que realmente representa es la destrucción de los vínculos más íntimos entre personas, familias, matrimonios, relaciones que deberían proteger a las personas, se convierten en su terreno de cacería. El exorcista español, José Antonio Fortea, uno de los más conocidos dentro de la Iglesia Católica, lo menciona específicamente en su obra como uno de los demonios con mayor poder sobre los seres humanos. No como metáfora, como advertencia real. En el proceso de exorcismo, cuando el sacerdote intenta identificar qué entidad está involucrada, el nombre de Asmodeo aparece con frecuencia en casos relacionados con adicciones sexuales extremas, violencia doméstica sin explicación aparente y lo que los exorcistas llaman destrucción sistemática del amor. No es casualidad que la Iglesia lo considere uno de los 7 príncipes del infierno. Número 6. Belcebú, el señor de las moscas. Si alguna vez escuchaste el nombre Belcebú y pensaste que era solo un nombre raro para el diablo, te equivocaste. Belcebú es una entidad separada, con su propio rango y su propia historia, y su nombre original dice más de lo que parece. Belcebú viene del hebreo Baal Zebub, que literalmente significa Señor de las Moscas. En la antigüedad, los israelitas usaban ese nombre como insulto hacia el dios filisteo Baal, cambiando las letras para que sonara despectivo. Pero lo interesante es lo que esa imagen representa. Las moscas son símbolo de corrupción, de cadáveres, de descomposición. El demonio que lleva ese nombre es, según la tradición, el que preside sobre la corrupción moral. En el Nuevo Testamento, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios
usando el poder de Belcebú, llamándolo príncipe de los demonios. Eso ya establece su rango dentro de la jerarquía demoníaca que describe la Biblia. En la Edad Media, Belcebú aparece en uno de los textos más estudiados por teólogos y demonólogos, la Ars Goetia, que es una sección del grimorio llamado la Clavícula de Salomón. Ahí se lo describe como uno de los 3 demonios supremos, junto a Lucifer y Astarot. Y se dice que su dominio especial es sobre el pecado del orgullo, específicamente el orgullo que lleva a la persona a creerse superior a todo, incluido Dios. El caso más documentado que involucra a Belcebú dentro de la historia de la Iglesia Católica es el de las monjas de Loudun, en Francia, en 1634. 16 monjas de un convento comenzaron a mostrar comportamientos que los médicos de la época no podían explicar. Convulsiones, fuerza física sobrehumana, hablar en idiomas que nunca habían estudiado y blasfemias que repetían sin control. El exorcismo duró años. Los registros de ese caso existen hasta hoy y son estudiados tanto por teólogos como por historiadores. Belcebú fue uno de los nombres que aparecieron durante el proceso. Lo que hace a Belcebú especialmente perturbador para la Iglesia no es solo su poder, sino su método. Los textos lo describen como un demonio que opera desde adentro, corrompiendo lentamente, convirtiendo las virtudes en defectos sin que la persona se dé cuenta. No ataca de frente, pudre desde adentro. Número 5. Leviatán, lo que vive en el abismo. Leviatán es uno de esos nombres que aparece en tantos contextos diferentes que es fácil perder de vista cuán central es para la teología del mal dentro del catolicismo. En el libro de Job, Leviatán es descrito como una criatura del caos primordial, un ser que existía antes del orden del mundo, que no puede ser controlado ni domado por ningún ser humano. El texto dice literalmente que cuando respira, las brasas salen de su boca y las llamas de fuego salen de sus fauces. Pero los teólogos no lo interpretan como un animal, lo interpretan como la personificación del caos absoluto, de la destrucción que no tiene propósito ni dirección. En la tradición demonológica medieval, Leviatán es el guardián del norte del infierno y representa uno de los 7 pecados capitales, la envidia. Pero su envidia no es la envidia común, es la envidia cósmica, el odio hacia el orden, hacia la existencia misma de algo bueno. ¿Por qué el Vaticano lo toma en serio específicamente? Porque en los casos de posesión documentados que involucran a Leviatán, el patrón que los exorcistas describen no es de violencia física ni de comportamiento errático, es de nihilismo profundo. Personas que de repente sienten que nada tiene valor, que la existencia no tiene sentido, que destruir es la única acción coherente. Los exorcistas lo distinguen del desespero natural, porque viene con una frialdad que describen como no humana, una convicción absoluta y repentina de que todo debe desaparecer. El Papa León XIII, en 1886, tuvo supuestamente una visión tan perturbadora sobre el poder del demonio en el mundo que inmediatamente compuso la oración a San Miguel Arcángel, que se rezó al final de cada misa durante décadas. Algunos estudiosos creen que esa visión estaba relacionada específicamente con lo que representan entidades como Leviatán. No un ataque individual, sino una corrupción del mundo en escala masiva. Número 4. Mamón, el que convierte el dinero en Dios. Mamón es probablemente el demonio más activo en el mundo moderno, según los propios teólogos, precisamente porque nadie lo reconoce como demonio. El nombre aparece en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice: «No podéis servir a Dios y a Mamón». En arameo, la palabra mamón
simplemente significaba riqueza o dinero. Pero la forma en que Jesús lo usa, como algo a lo que se le puede servir, como si fuera una entidad viva, es lo que captó la atención de los teólogos durante siglos. En la demonología medieval, Mamón se convirtió en la personificación de la avaricia. Pero no la avaricia de querer tener más. La avaricia de convertir el dinero en el valor supremo, el bien absoluto al que se sacrifica todo lo demás. Relaciones, ética, principios, personas. El filósofo y teólogo del siglo XVII, Thomas Aquinas, ya describía la diferencia entre usar el dinero y adorar el dinero. Y los teólogos modernos como Peter Kreeft, profesor de filosofía del Boston College, y uno de los pensadores católicos más influyentes del siglo XX, han argumentado que Mamón es el demonio con mayor influencia en las culturas occidentales contemporáneas, precisamente porque se disfraza de sentido común, de pragmatismo, de simplemente ser inteligente con el dinero. Lo que hace a Mamón especialmente interesante dentro de la lista del Vaticano es que no requiere posesión. Su influencia, según la teología católica, opera a través del consentimiento voluntario. La persona elige libremente darle más importancia al dinero que a cualquier otra cosa. Y ese consentimiento repetido y reforzado es lo que los textos describen como una forma de entrega demoníaca sin que la persona lo sepa. Número 3. Astaroth, el gran duque del infierno. Astaroth es uno de los demonios con historia más larga y más documentada. Y también uno de los más complejos, porque su origen está en una diosa. Antes de convertirse en demonio dentro del contexto judeocristiano, Astaroth era Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad, la guerra y la sexualidad. Era adorada en toda la región de Canaán, y el Antiguo Testamento menciona repetidamente a los israelitas cayendo en la tentación de adorar a los Baales y las Astartes, lo que en el texto original es una forma de advertencia colectiva. Con el tiempo, Astarte fue demonizada, literalmente, y su nombre se transformó en Astaroth. En la Ars Goetia, Astaroth aparece como el gran duque del infierno occidental, uno de los 3 demonios supremos, junto a Lucifer y Belcebú. Se lo describe como un ser de inteligencia extraordinaria, que no ataca emocionalmente, sino intelectualmente. Su dominio específico es sobre la pereza, pero de nuevo, no la pereza física, la pereza espiritual. El acedia, que en la teología medieval era considerada la más peligrosa de las enfermedades del alma, porque consiste en no importarle nada, ni el bien ni el mal, caer en una indiferencia total. Lo que distingue a Astaroth en los textos de exorcismo es que se lo describe como extremadamente hablador y aparentemente razonable. A diferencia de otros demonios que manifiestan violencia o terror, Astaroth supuestamente intenta convencer al exorcista de que el exorcismo no es necesario, que la persona está bien, que todo es una exageración. Los exorcistas lo describen como el demonio que usa la lógica para protegerse. El Vaticano tiene registros de casos donde el nombre de Astaroth fue identificado durante exorcismos en Italia, Portugal y Brasil en el siglo XX. No son documentos públicos, pero varios exorcistas que trabajaron con el Vaticano los mencionan en libros y entrevistas. Número 2. Azazel, el ángel que no debería existir. Azazel ocupa un lugar único en esta lista porque no es simplemente un demonio. Es un ángel caído con un papel específico en la historia del mal que la mayoría de la gente nunca escuchó. Aparece por primera vez en el libro de Enoc, que es un texto judío, apócrifo, de enorme influencia, pero que no forma parte del canon bíblico católico oficial. En ese libro, Azazel
es uno de los vigilantes, ángeles que bajaron a la tierra y se mezclaron con los seres humanos. Específicamente, el libro de Enoc acusa a Azazel de enseñar a los hombres cómo hacer armas de guerra y a las mujeres cómo usar cosméticos para la seducción. Eso puede sonar extraño, pero el punto teológico es profundo. Azazel es el ángel que enseñó a los humanos a usar el conocimiento para hacerse daño entre sí. En el Levítico hay una referencia al chivo de Azazel en el ritual del Día del Perdón. El sumo sacerdote ponía las manos sobre un cabra, confesaba sobre ella todos los pecados del pueblo y luego la enviaba al desierto para Azazel. Los académicos discuten si Azazel aquí es un demonio del desierto, un lugar geográfico o una entidad espiritual. Pero el punto es que el nombre aparece en la Biblia misma como receptor de los pecados. En el Islam, Azazel es identificado con Iblis, el ángel que se negó a inclinarse ante Adán por orden de Dios y fue expulsado del paraíso. 3 tradiciones, el mismo nombre, el mismo patrón. Un ser de gran poder que eligió usar ese poder contra la humanidad. Para la teología católica moderna, Azazel representa algo muy específico y muy perturbador: la corrupción del conocimiento. No la ignorancia, sino el saber cómo hacer daño y hacerlo de todas formas. En los estudios sobre posesión y exorcismo, cuando aparece su nombre, los casos suelen involucrar personas con alta inteligencia que usan esa inteligencia de formas destructivas. El padre Gabriele Amorth, que fue el exorcista oficial del Vaticano por más de 30 años y realizó más de 60.000 exorcismos, según sus propios registros, menciona en su libro Un exorcista cuenta su historia, patrones que los estudiosos de demonología atribuyen específicamente a Azazel: una inteligencia fría, una capacidad de manipulación que supera lo humanamente posible y una crueldad que no es caótica, sino planificada. Número 1. Lucifer, el más temido de todos. Llegamos al número 1, y aquí quiero ser muy claro. Lo que la Iglesia Católica dice sobre Lucifer no es lo que la cultura popular muestra en películas y series. Es mucho más perturbador, mucho más sutil y mucho más difícil de defender. El nombre Lucifer aparece una sola vez en la Biblia en su forma nominal, en el libro de Isaías, capítulo 14. Dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora?». Los teólogos interpretaron ese texto durante siglos como la descripción de la caída de Satanás, el más poderoso de los ángeles, que se rebeló contra Dios porque su orgullo no aceptaba ser inferior a nadie, ni siquiera al Creador. Lo que hace a Lucifer el demonio más temido por el Vaticano no es su violencia, es su inteligencia y su capacidad de imitar el bien. El padre Amorth, que convirtió sus décadas de experiencia en testimonios escritos, describe casos donde la entidad presente no mostraba los signos clásicos de posesión. No había violencia, no había blasfemias, no había torturas físicas. En cambio, la persona afectada comenzaba a tener revelaciones espirituales aparentemente profundas, sensación de una misión especial, certeza absoluta de estar en contacto con algo divino. Solo después de un proceso largo y cuidadoso, el exorcista identificaba que esas revelaciones eran el método de Lucifer. No atacar la fe, sino corromperla desde adentro, convencer a la persona de que está siguiendo a Dios cuando en realidad está siendo alejada de Él. Eso encaja perfectamente con lo que dice la teología. Lucifer era el ángel de la luz, portador de luz, es la traducción literal de su nombre. Su estrategia no es la oscuridad, es una luz falsa que parece real. El Vaticano tiene un departamento oficial llamado la Apostolic Penitentiary,
que trata, entre otras cosas, los casos más graves de lo que la Iglesia considera actividad demoníaca. En 2007, bajo el pontificado de Benedicto XVI, el Vaticano publicó una actualización del Rituale Romanum, el manual oficial de exorcismos que existe desde 1614. Eso no fue un gesto simbólico, fue una declaración de que la Iglesia Católica, en pleno siglo XXI, con toda su historia y todo su poder institucional, considera que el exorcismo es una práctica necesaria y que Lucifer es una amenaza real. En 2018, el Papa Francisco habló directamente en una homilía sobre el diablo como una persona, no un símbolo. Dijo que el error más grave que podemos cometer es pensar que el diablo no existe o que es solo una metáfora del mal. Para una institución que elige cada palabra con el peso de 2000 años de historia, esa declaración es enorme. ¿Por qué Lucifer encabeza la lista? Porque los exorcistas describen que cuando una entidad se identifica como Lucifer en un proceso de exorcismo, la resistencia es de un orden diferente. No más ruidosa, no más violenta necesariamente, sino más inteligente. Los argumentos que usa para negarse a irse, las manipulaciones que intenta con el exorcista, el nivel de personalización del ataque, todo apunta a una inteligencia que supera la del poseído y posiblemente la del propio exorcista. El padre Amorth describió en una entrevista antes de su muerte, en 2016, que en los casos más graves de su carrera, la sensación no era de enfrentarse a una fuerza salvaje, sino de estar en una negociación con algo que lo sabía todo sobre él, que usaba sus propias debilidades, sus propios miedos, sus propias dudas. Eso es lo que te hace saber que estás frente a algo que no es humano, dijo. Hay algo que conecta a todos estos 7 demonios que vale la pena mencionar antes de terminar. No son aleatorios. Si los pones todos juntos, cada uno domina un aspecto diferente de lo que destruye a las personas. Los lazos afectivos, la corrupción moral, el caos, la adoración del dinero, la indiferencia, el uso del conocimiento para hacer daño y la imitación del bien. Es como si fueran 7 estrategias diferentes para el mismo objetivo. Eso es lo que hace que la Iglesia Católica, con toda su historia de ciencia, de arte, de filosofía, de 2000 años de pensamiento humano acumulado, siga formando exorcistas, siga manteniendo un manual oficial, siga tomando todo esto en serio. No porque sean ingenuos, sino porque han visto suficiente como para no descartar nada. El Vaticano no publica sus estadísticas de exorcismos, pero en 2019, la Pontificia Universidad Regina Apostolorum de Roma ofreció un curso de 6 semanas específicamente sobre exorcismo y liberación demoníaca, y tuvo participantes de más de 50 países. Eso no es una reliquia del pasado. Es una respuesta a algo que la Iglesia considera que está ocurriendo ahora mismo. ¿Crees en demonios o no? Eso es algo que cada persona decide. Pero lo que no se puede negar es que hay una institución con 2000 años de historia, con acceso a archivos que el público nunca verá, con miles de personas dedicadas exclusivamente a este tema. Y esa institución dice que estos 7 nombres son los más peligrosos que existen. Eso, como mínimo, vale la pena pensar. Si este tema te dejó con preguntas, el siguiente video va a darte más respuestas que las que esperas.